Ok. Sí. Gracias, hermano. Pues Padre, te agradecemos este día que nos permites llegar a los que estamos aquí. Te pido por los que vienen en camino que puedan llegar pronto y puedan también llegar sin ningún percance, Padre. Así es, Señor. Y te quiero pedir pues aquí por el doctor Granica que Gracias, Padre. tú le des palabras, Señor, tú le des luz, que hable por medio de tu Espíritu Santo. Amén, Sabemos Señor. que Gracias. pueden ser temas pues complejos, temas Así es. controversiales. Sin embargo, también sabemos que tu Espíritu Santo nos puede ayudar a comprender, a entender, a saber pues qué es lo que tú quieres que realmente entendamos, mi Dios. Así Dale es, mi Dios. palabra pues y a nosotros también danos sabiduría para escuchar, Así es, para Padre. entender y comprender. Sí, Que tu Espíritu Santo nos guíe y obviamente sabemos que esto lo queremos hacer para saber más de ti, para conocer más Amén, Señor. Así es, Padre Santo. de tu palabra, de tus tiempos, de lo que debemos hacer. Danos tu luz, mi Dios. En tus manos nos ponemos y te pedimos pues que tú guíes esta reunión. Así Amén. es, Señor. Gracias, Padre. Gracias, hermano. Muy bien. Un par de aclaraciones, mis hermanos. Quiero decirles algo. Las tres grandes visiones escatológicas, si quiere anotarlo, son el premilenialismo, que es lo que es la iglesia, en la mayor parte de los que nos congregamos aquí. El premilenialismo es una, el segundo es el amilenialismo, esa es la otra, amilenialismo, y el tercero es el postmilenialismo. Vamos a estar hablando de las dos primeras. ¿Por qué razón? Porque el postmilenialismo es el que menos adeptos tiene a través de los tiempos, de los cientos de años. Y de hecho el postmilenialismo dice que la iglesia va a atravesar por la gran tribulación y que al final va a haber una reestructuración de la iglesia y vamos a vivir en paz conforme a los principios de Dios en la tierra. Pregunta para ustedes, hermanos, ¿es cierto eso? ¿Estamos teniendo tiempos mejores o estamos teniendo tiempos peores? Peores, y se va a poner peor la cosa. Entonces no vamos a tomar tiempo en esa tercera opción, sino en las dos primeras, el amilenialismo y el premilenialismo. Ahora, quiero también hacer un par de aclaraciones al respecto, hermanos. Hay teólogos, hay eruditos en ambas posturas, premilenialismo y amilenialismo, pero escuche muy bien. Se han pasado algunos pastores de ser dispensacionalistas a ser amilenialistas, pero se han pasado muchos más eruditos y pastores de ser amilenialistas a ser dispensacionalistas. De hecho, el dispensacionalismo es el mayor sistema escatológico a nivel mundial, sobre todo Estados Unidos y América Latina. Sobre todo. Ahora, aclaración importante. ¿Eso quiere decir que por ser la mayoría tiene la razón? No forzosamente. Como la otra, por ser la menos, tampoco quiere decir que esté equivocada. Por eso voy a ver poco, les voy a enseñar. Ahora, quiero mostrarles, por los que quieran anotar, en la especialidad que estamos llevando de escatología en el Instituto Teológico Internacional, pues ahí es diferente. Ahí se va para 2 años en la especialidad de escatología. Este libro me lo quise traer para que lo vean ustedes. Se llama Fundamentos del Calvinismo Agustiniano, del doctor Ken Wilson, muy analizado ya por eruditos, por expertos en la materia. Se llama Fundamentos del Calvinismo Agustiniano. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a explicar ahorita muy breve también, pero quiero que lo sepan, porque esta es la clase número 4 que llevamos en la clase número 4, no sé si le alcanzan a ver el número 4, y son 8 módulos nada más de la historia de la interpretación alegórica, imagínense. Entonces nos llevarían 2 años aquí o 3 para terminar el curso. Este libro se lo recomiendo, y este libro nos indica, este doctor Ken Wilson estuvo más de 1 año, hermanos, analizando todos los escritos de San Agustín, desde el siglo de San Agustín del siglo V, y estuvo analizándolos pormenorizados, y este es un resumen de su tesis doctoral. Entonces está muy amplio y aquí determina cómo San Agustín, fíjese bien lo que le voy a decir, se basó, y ahorita vamos a ver un poco de eso, se basó en los estoicos, en los gnósticos, en los maniqueos, para poder sacar la doctrina al principio del libre albedrío,
de la determinación de Dios para salvar a unos y condenar a otros, y también el amilenialismo del que tenemos hoy en día algunos postulados en algunos teólogos. ¿Me explico, hermanos? Entonces, imagínense desde dónde venimos. Algo de eso vamos a ver aquí. Espero que eficientar el tiempo. Y el otro de los libros, que son muchos los que llevamos, pero que quería compartirlo, es el doctor Michael Black, que se llama La hermenéutica dispensacionalista. La hermenéutica dispensacionalista. Aquí se explica la pura hermenéutica del sistema dispensacional. Y este es un resumen también de una tesis de él, dentro de muchos libros que llevamos allá, pues. Entonces quería compartir con ustedes estos dos que están accesibles, no son caros, están en español y que los pueden ver, porque la mayor parte de la información está en inglés. Entonces, ahorita veíamos tras bambalinas que el Seminario Teológico de Dallas es dispensacionalista y precisamente de allí vienen la mayor parte de eruditos, aunque no empezó así, pero el fundador, el doctor Louis Sperry Chafer, fue el que fundó el Seminario Teológico de Dallas y tiene eruditos, pero hasta aventar para arriba en este tema dispensacional. Muy bien, anote por favor, mi hermano, historia breve, así nótelo nomás, para que sepa usted a qué nos referimos. Historia breve de la interpretación alegórica. Historia breve de la interpretación alegórica. Ahorita va a entender algunas cosas que le dije hace rato con los libros. Historia breve de la interpretación alegórica. Esto es primera vez que lo vamos a mencionar. Ya hemos dado varias veces el curso de escatología, pero es primera vez que lo menciono porque quiero que la iglesia lo sepa y también los que nos ven por internet. Anteriormente, ahorita le digo que anote, póngame atención en esto, por favor, para que me siga con cuidado. Ahorita le voy a decir lo que vaya anotando y lo que no. Hubo muchas dificultades, mis hermanos, cuando inició la iglesia en los primeros siglos. ¿Está de acuerdo? No había tanto estudio todavía, se acababa de completar en el año 90 y tantos, del 96, el canon de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, y no había todavía mucha erudición en el primer siglo. Imagínense a los problemas que se enfrentaron los padres de la iglesia, Ireneo, Orígenes, Clemente, todos ellos que empezaron, que no había tanta erudición ni tanto estudio como tenemos hoy día a 2000 años de distancia, y ellos tuvieron que vérselas difícil para poder interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque lo voy introduciendo a esto. Ahora, los padres del tercer siglo, fíjese hasta dónde nos vamos, hasta el tercer siglo. Los padres del tercer siglo pueden dividirse en tres escuelas. Anótelas esas tres, por favor. En el tercer siglo se dividen los padres de la iglesia en tres escuelas principales. Una de ellas, mis hermanos, es la escuela literal. Una de ellas es la escuela literal, que si quiere ponerle allá a un lado, el representante predominantemente de esto era Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, Tertuliano, uno de los representantes de esta escuela literal. La otra escuela era la alegórica. La alegórica. ¿Quién era el padre de esa escuela? Y el representante era Orígenes. Ahorita le hablo de Orígenes, muy breve también. Y la última escuela, la tercera escuela, era la escuela histórico-gramatical de interpretación bíblica. Me estoy refiriendo a las tres de interpretación bíblica. Histórico-gramatical. Y el representante de esta última tercera escuela era Teodoro, se lo voy a deletrear porque el apellido está como el Garnica, medio complicadillo ahí. Teodoro de Mopsuestia, se lo voy a deletrear, va la primera, el apellido es M de Emanuel, O de otro, P de Pedro, S de Salvador, U de uva, E de Ernesto, S de Salvador, T de todo, I latina y A de Armando. Teodoro de Mopsuestia era el representante de esa tercera escuela. ¿Vamos hasta ahí bien, mis hermanos? Ahora, póngame mucha atención, ahorita ya no escriban nada.
Póngame mucha atención. La primera de estas escuelas, de estas declaraciones, fíjese bien cómo va a ir la cosa para que me vaya siguiendo. Decía que la filosofía griega era prestada del Antiguo Testamento. Eso decía, fíjese, la filosofía griega prestada del Antiguo Testamento. Y luego que especialmente de la ley de Moisés. No anote ahorita, bueno, si gusta, pero para que no me pierda, me siga con cuidado. La otra escuela decía que todos los dogmas de los filósofos griegos, ¿de quién? De los filósofos griegos, y especialmente de Aristóteles, pueden ser encontrados en Moisés y en los profetas. Quiero que vea algo, hermano. ¿Se da cuenta cómo la filosofía del mundo se empezó a meter en la iglesia, en la patrística de la iglesia, en la Sagrada Escritura? ¿Se da cuenta? Eso es lo primero. Filón, ahorita le voy a dar un orden de cómo se fue dando todo para que lo anote, no se preocupe. Filón era un filósofo griego. Él adoptó este concepto de Aristóbulo, ahorita se lo voy a dar, nomás escúchelo, y trató de reconciliar, fíjese bien, la ley mosaica con la filosofía griega. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Mezclando la filosofía del mundo con las Sagradas Escrituras, filosofando la teología bíblica. Por eso San Agustín tiene tanta influencia en el catolicismo. ¿Se da cuenta? Y de allí viene nuestro amado amilenialismo. Es la raíz del amilenialismo. Por eso este libro que yo le mostré viene desde todo lo que hizo San Agustín, más de un año de este doctor Kel Winson, viendo todo lo que San Agustín adoptó y adaptó para la interpretación de las Escrituras. Imagínense nomás. Por lo tanto, tenemos ahora, hoy día, que la mayoría no sabe y que defendemos muchas veces sin conocer de dónde viene el origen, tenemos ahora amilenialismos que la cuna de ello es estas interpretaciones filosóficas. Usted ve a los seminarios católicos y llevan ellos filosofía. ¿Se ha dado cuenta? Y entonces la filosofía de Platón y Aristóteles la mezclan en una cruzlibiblia y sale un chilaquil de cosas que Dios guarde el hora. Para Filón, el filósofo griego, la filosofía griega, escúchelo, era lo mismo que la filosofía de Moisés. Y el propósito de Filón era establecer e ilustrar toda esa armonía supuesta entre la religión judía y la filosofía clásica. ¿Nos estamos dando cuenta, hermanos? Ahora, para poder efectuar esa armonización, fue necesario que Filón adoptara el método alegórico en el que se basa el actual amilenialismo. Fíjese desde el tercer siglo hasta dónde estamos. Y el método alegórico interpretó Filón las Sagradas Escrituras, una mezcla de Biblia y filosofía humana, de Aristóteles y Platón. Y fue la gran escuela catequista que se formó en Alejandría, del cual Orígenes, oiga muy bien, Orígenes es uno de los principales representantes. Ahí le va lo que hizo Orígenes, nomás para que se dé idea. Orígenes, en el tercer siglo, fue el que dijo la herejía de que el alma humana era eterna y preexistente. O sea, que su alma suya y mía ya existían antes de que nosotros naciéramos. Otra herejía dijo que no había un infierno por la bondad de Dios, que Dios era tan bueno y tan lindo que nos iba a salvar a todos. Y es la cuna de ahora los testigos de Jehová y de los adventistas y de todo eso. No crea que hay nada nuevo bajo el sol, mi hermano. ¿Se da cuenta? Y por último, Orígenes dijo que Satanás podía ser perdonado por Dios. Entonces, este Orígenes, representante de la escuela alegórica y que es la alegoría, la cuna del ahora amilenialismo actual, es lo que tenemos hasta la fecha. Por ahí dicen
los actuales teólogos, que el dispensacionalismo, abra sus oíditos, empezó en 1830 con Nelson Darby, hermano, falso de todos los falsos. Y le quiero presentar videos que luego hablo con nuestro pastor y con nuestro hermano Hugo y Lalo, los que se encargan de multimedia, los chavos que se encargan de multimedia, para presentarles un resumen pequeño de 2-3 minutos, un resumen de lo que es la doctrina y la teología del reemplazo, que es supersesionismo, que se llama en teología, que es lo que dice el amilenialismo, que Dios ya terminó con Israel, porque la iglesia reemplazó a Israel. Falso de los falsos, hermano. Pero todo esto viene desde estas cunas. Ahora, le voy a dar, anote nomás así en orden descendente, le voy a dar nombres para que los anote en forma, hermanos, descendente. Ahí le va. El primero es Platón. El primero es Platón. El segundo es Aristóbulo, con B grande. Aristóbulo. El tercero es Filón, el filósofo griego que le comenté hace rato. El cuarto es, como de panteón, Pantaenus, con N de Nacho. El siguiente es Clemente de Alejandría. El siguiente es Orígenes, que por si fuera poco, Orígenes sacó la psicología platónica y la metió en la escatología de interpretación bíblica, imagínense, la psicología platónica, o sea, mezclada psicología con filosofía humana. El siguiente es Justino Mártir. Y el último que quiero que escriba es San Agustín, de Hipona. Hablando, ya no anote, póngame atención para que no se me pierda. El primer maestro de la escuela de estoico convertido fue Pantaenus, ya lo tiene ahí, por eso se les quise dar esa. Así fue como se fue desde Platón, así se fue el sistema milenialista, hermano. Se fue Platón, Aristóteles, Filón, fue Pantaenus, Clemente de Alejandría, Orígenes, luego Justino Mártir y luego San Agustín. Entonces, Orígenes fue el primero en establecer, en relación con el método alegórico del platonista judío Filón. Él adoptó mire, todos los teólogos, todos tuvieron ellos influencia, todos. Uno se influenció más por cierto filósofo, otro por cierto teólogo, pero todos tuvieron influencia. No hubo ni uno que dijera, yo soy exclusivito y yo soy el origen. Y no, todos tuvieron influencia unos con otros. Inclusive hasta la actualidad tuvieron influencia. Nosotros tenemos influencia también, igual. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero las escrituras, dijo Orígenes, que atribuyó a la psicología platónica, él atribuyó a las escrituras un sentido triple, nomás se lo voy a mencionar. Uno, un sentido somático, eso dijo él, que las escrituras tenían un sentido somático. Segundo, que tenían un sentido, escúchelo, psíquico, moral. Y tercero, que tenían un sentido espiritual y místico. ¿Sabe qué es misticismo? ¿Qué es misticismo, hermanos? ¿Quién me dice qué es misticismo? ¿Qué es algo místico? Algo oscuro, algo esotérico. ¿Sí? ¿Me explico? Y entonces, escondido, exacto. Entonces, con esa filosofía empezaron a interpretar, mis hermanos, la Biblia escatológicamente. ¿Se da cuenta? Cuando surgió el escolasticismo, ya en tiempo de San Agustín, San Agustín, fue uno de los primeros en hacer que la escritura se conformara con la interpretación de la iglesia, del escolástico. Por eso San Agustín tiene tanta influencia en el catolicismo. El catolicismo está plagado de influencia de San Agustín y de todos los filósofos de Aristóteles y de Platón para atrás. ¿Cómo la ve? Aún ellos, mi hermano, fíjese bien lo que le voy a comentar. Aún los hermanos católicos, si yo les digo hermanos, ellos no dicen hermanos separados, dicen unos que no somos ni hermanos ni separados.
Yo les digo, hermanos, porque tengo muchos amigos católicos que amo con todo mi corazón y que son muy buenas personas. Pero déjeme decirle algo. En el catolicismo, mi hermano, hay una mezcla tremenda de filosofía griega con la Sagrada Escritura. Y sobre todo, una mezcla de tradiciones con la Sagrada Escritura. Todos lo sabemos. Entonces, cuando nosotros queremos interpretar algún escrito, imagínese entre la tradición, la filosofía, el estoicismo y el gnosticismo y el maniqueísmo, se hace una mezcla tremenda. De hecho, déjeme decirle algo, hay doctores en Mariología que sacan del manto de la Virgen de las Estrellas hasta matemáticas y música. No estoy bromeando, se lo digo en serio. Hasta allá se va. Por eso es tan complicado que estemos en un punto de escatología, en este caso que nos ocupa del curso, con mezcla de filosofías humanas con Biblia, porque entonces andamos por acá por sin ningún lado. Bien, vamos a aterrizar esto. El estudio que le comento de San Agustín del Eclesiástico, escúchelo bien para que no se me pierda, el estudio anterior que hicieron ellos, debe hacer obvio que el método alegórico, es decir, el método amilenialista, no nació del estudio de la Escritura, escuche bien, sino más bien de un deseo de unir la filosofía griega con la palabra de Dios. No salió de un deseo de presentar las verdades de la palabra, sino de pervertirlas. Son conclusiones que han llegado los teólogos de la época. Y termino con esto. No es hijo de la ortodoxia, sino de la heterodoxia. Fin de la cita. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que tener esa apertura de mente para poder estudiar y no irnos hasta el año 2000 y pico y decir, esto es lo que debe ser. Hay que ser honestos intelectualmente para poder discernir un método y el otro método. Ahora, desgraciadamente el escolasticismo dio al traste con la escuela de Antioquía y prevaleció la escuela de Alejandría. ¿Cuál fue la escuela de Antioquía? El misticismo y la interpretación alegórica de las Escrituras. Y la escuela de Antioquía fue la interpretación literal, histórico-gramatical, que es la que se fue dejando a un lado. Gloria a Dios que en los últimos años se ha recuperado. Diodoro de Tarso, anótelo por favor, Diodoro de Tarso debe considerarse como el verdadero fundador de la escuela de Antioquía, es decir, la de la interpretación histórico, literal, gramatical. Diodoro de Tarso. A él lo siguió Crisóstomo y Teodoro de Mospuestia, que ya lo tiene usted allí. Pero el más capaz de todos fue Teodoro de Mospuesta. Él hizo una de Mospuesta, la que le deletré. No, ese es uno. Diodoro de Tarso y Teodoro de Mospuesta, sí, son los dos. Entonces, concluyo este pequeño esbozo de la interpretación literal, mis hermanos. Como verán, si nos profundizamos, nos lleva varias semanas en cada cosa. Concluyo con esto. Todas las edades oscuras, desde el VII siglo, fíjese bien, prefiero que me ponga atención en este espacio, desde el VII siglo hasta el XII y durante la época escolástica, desde el XII al XVI siglo, solo hay unos pocos que labraron el campo y agregaron algún principio esencial, hicieron alguna contribución original a la explicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, durante 9 siglos encontramos muy poco de la comprensión que aún continúa existiendo desde que se dedicó la exégesis hasta su fin con la actual dispensación que estamos manejando nosotros, lo que ya les he explicado de la teología dispensacional. Entonces, fueron 9 siglos de confusión, de mala interpretación, de muchas situaciones que los filósofos, los teólogos, de ese tiempo tuvieron que luchar. ¿Sí queda claro, mis hermanos? Fue así, mire, un esbozo
de la historia del método alegórico, que es la interpretación amilenial. Ahora, mucho cuidado. Los amilenialistas que se basan en este sistema alegórico, ¿son salvos? Sí, mi hermano. ¿Puede un dispensacionalista que se identifique con el dispensacionalismo no ser salvo también, igual que un amilenialista? Eso no tiene nada que ver con la salvación. Estos son doctrinas secundarias, mi hermano. Sin embargo, la concepción que usted tenga escatológica va a influir mucho en su vida y en la vida de las personas a su alrededor. Eso sí va a influir, aunque son doctrinas secundarias. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Bien. Dele vuelta a la hoja, pasamos rápidamente a nuestro tema del capítulo 2 de su libro de Apocalipsis. Les comentaba yo que no voy a profundizar mucho en las 7 iglesias, porque también nos llevará a mucho tema, pero sí vamos a dar unos esbozos muy importantes de la generalidad de las 7 iglesias. ¿Dónde estaban las 7 iglesias, hermano? ¿En qué área? ¿En dónde? En Asia Menor, que hoy es ¿qué? Turquía, exactamente, gracias. Hoy es Turquía. Entonces, váyase al capítulo 2, por favor, del libro de Apocalipsis, rápidamente, y vamos a retomar y a ver varios esbozos importantes de las 7 iglesias. No vamos a ver cada iglesia porque nos llevaría mucho más tiempo. Leo para usted, si ya lo tiene, dígame amén, si ya está en el capítulo 2 de Apocalipsis. Ok. Sígame con su vista, mi hermano. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel, si quiere subraye la palabra ángel, y ese es el anciano o el pastor de la iglesia. ¿Se acuerda que vimos que los ángeles estaban llamados como los pastores de las iglesias? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. ¿Se acuerda quiénes son las 7 estrellas? Mensajeros que representaban a las 7 iglesias, exactamente. En su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Voy al versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Fíjese la amonestación tan grande a la iglesia de Éfeso, hermano. El candelero representa a una iglesia, por eso son 7 candeleros, representa a cada iglesia. Dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras ¿de quién? De los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas, hermano? Eran herejes del tiempo del tiempo de Pablo, del tiempo de cuando se escribió el Apocalipsis. Eran herejes que decían que el cuerpo era malo, y como era malo, pues podía haber, no sé, ¿cómo se llama cuando tienen mucha relación sexual? Se me va la palabra. Orgías, perdón. Que podían tener orgías, que podían tener relaciones sexuales, que podían adulterar, y que no había problema porque como era el cuerpo malo, pues se iba a desintegrar. Entonces empezaron a contaminar a la iglesia de ese tiempo y empezó el desorden. ¿Se acuerda de la iglesia de Corinto cómo estaba? Era mundanotota, hermano. Nada que ver con Guadalajara. Aquí somos bien santos, ¿verdad? Pero sí era tremenda la influencia que tenían. Entonces los nicolaitas tenían esa herejía y empezaron a contaminar a los hermanos de la iglesia. Sigo aquí en la Biblia. Dice, las cuales yo también aborrezco. Versículo 7. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok, fíjese bien, subraye al que venciere, por favor, hermano. Subraye al que venciere. Y alguien que me ayude a leer Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14.
¿Ok? Voy. Va el micrófono. Bueno. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Ajá. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Discúlpeme. Es 5:4, discúlpeme. Es 5:4, perdón, Arturo. 5:4. Pongan atención aquí, 5:4 dice: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. todo lo que es nacido ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Qué pasa? Vence al mundo. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Entonces, hermano, todo el que es nacido de nuevo vence al mundo. ¿Usted es nacido de nuevo? Usted va a vencer. Quiere decir que yo nací de nuevo y yo venzo al mundo. No puedo perder mi salvación. Una de las mayores preocupaciones, escúcheme bien, que Cristo expresó en su mensaje final a las 7 iglesias, era que ellas no cayeran en la tolerancia de los falsos maestros y profetas o apóstoles también, que estaban tergiversando la palabra de Dios y debilitando su poder y su autoridad. Esa fue una de las más grandes preocupaciones de Cristo como mensaje a las 7 iglesias. Primero, Cristo instruyó a las iglesias a que prueben a todo aquel que desea tener autoridad espiritual. Les dijo: prueben los espíritus si son de Dios. ¿No es cierto? Prueben los espíritus. Y segundo, mis hermanos, noten aquí que la condenación de Cristo de las iglesias de Pérgamo y de Tiatira era por aceptar en vez de resistir a los que son infieles a la verdad y a las normas de la palabra de Dios. A grandes rasgos eso es. Fue una llamada de atención seria por parte de Cristo a las 7 iglesias. Ahora, escuche bien, porque esto nos incumbe a nosotros. La conversión cristiana no es una foto, sino una película. Le explico, hermano. Yo me convierto, fíjese bien el ejemplo que le voy a poner, y la justificación, ¿cuánto tarda? La justificación, ¿cuánto tarda? ¿Es así o es un proceso? Es así. Soy justificado ya. Fui justificado en el pasado en la cruz del Calvario. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, la santificación es progresiva. Hay unos que van más adelante de nosotros, hay unos que van más atrás. ¿Por qué? Porque usted estudia más la Biblia que yo, usted ora más, acude a la iglesia, es fiel en su ofrenda, tiene un ministerio, trata de estar todo el tiempo en santidad, venciendo con la ayuda de Dios sus debilidades, etc., etc., etc. La santificación es un proceso. Y yo he visto que hay pastores que dicen: si tú no eres un verdadero discípulo, tú vas camino al infierno. Discúlpeme, mi hermano. No puedo estar yo confundiendo la santificación con la justificación. Nunca dice en la palabra de Dios, en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y el más santo es el que se va a salvar. No, es creer, pisteum. Confiar, en el griego original es pisteum, que quiere decir confiar en Él. Yo confío en Cristo como mi Salvador. Soy salvo. Ya mi santificación ya es progresiva. Unos van más adelante y otros más atrás que unos. ¿Queda claro, mis hermanos? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque las más de las veces es una crisis en nuestra vida. Y quiero que esto sea de ánimo para usted y para mí. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué pasó con el apóstol Pedro, hermano? ¿Le falló a Dios o no le falló a Dios? Le falló a Dios. Él en su carrera ¿a qué le dijo cuando estaban en la Santa Cena? Alguien de aquí me va a traicionar. Señor, yo soy. Pedro, calma. Antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. ¿Cuántas veces le ha fallado usted a Dios, hermano? ¿Cuántas veces ha dicho: ya no me voy a emborrachar, y al rato anda todo crudo? ¿Cuántas veces dice: no me voy a drogar? Señor, es última vez que me drogo, y se droga. ¿Cuántas veces decimos: voy a madurar mi carácter, y le gana su carácter y vuelve a ofender a alguien usted? ¿Cuántas veces, hermano? Es frecuente, desafortunadamente.
Pero entre más santidad tengamos, más fuertes en Cristo vamos siendo, ¿no es cierto? Entonces, aquí Pedro estuvo lleno de fervor, pero escuche esto para que no nos pase a nosotros. Él tenía una conversión superficial, lo entendía, pero era superficial. Una conversión menos madura que lo que debería de tener. Él confiaba en su suficiencia. ¿Por qué le dijo Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte? ¿Por qué le dijo eso, hermano? Porque él se creía autosuficiente y muy fuerte en él. Necesitaba doblarse para tener la fortaleza en Cristo, no en él mismo. ¿Por qué le dijo, me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Por qué le dijo 3 veces me amas? ¿Por qué? Porque lo reivindicó de las 3 veces que lo negó. ¿Se da cuenta la gran gracia que Dios tiene con nosotros, hermano? Que a pesar de que fallamos, una de las características de Dios, porque todos fallamos, todos. Aquí el que se sienta santo, que arroje la primera piedra, y si no, que se salga. Todos fallamos de una u otra manera. Yo siempre les digo a las personas, hermano, no se sienta usted más santo que su vecino porque peca diferente que él. No se sienta usted más santo. Todos fallamos en alguna manera, pero está siempre la mano de Dios que nos ayuda. Por eso ese mensaje a las iglesias, ese seguimiento de Pedro desde su conversión superficial y apenas incipiente hasta la conversión madura, fue a través de una crisis. ¿Qué tenemos que pasar nosotros para madurar, hermano? Lo mismo, una crisis tenemos que pasar. Y a lo mejor Satanás le pide a Dios que nos zarandee. Y nosotros le vamos a decir como con Pedro, Señor, pero tú me vas a defender. Yo voy a rogar para que tu fe no falte en la zarandeada. ¿Me explico, hermanos? Entonces, el mensaje a las 7 iglesias es ese ánimo de que nosotros no desmayemos. No hay iglesias perfectas. Habíamos visto que las 7 iglesias son las iglesias de todos los tiempos con los problemas de todos los tiempos. Por eso es el número 7, son 7 iglesias del Asia Menor en ese tiempo. Ahora, Cristo, escuche bien, abra sus oíditos, hermano. Cristo rechazará a cualquier congregación o iglesia y le quitará de su reino si no se arrepiente de permitir que mengue su amor y su obediencia a Él. ¿Por qué razón? Porque esa fue lo que le dijo a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. ¿Cuántas veces nos enfada venir a la iglesia? ¿Cuántas veces ponemos todo en primer lugar más que Dios? ¿Cuántas veces decimos, la otra vez me decía nuestro pastor, yo no quería venir a la iglesia, me sentía mal, medio resfriado. Y luego me acuerdo que era el pastor y se me pasó, ¿verdad? Entonces, hermanos, todos sentimos cansancio, pero tenemos que estar tomados de la mano del Señor. Ahora, esto sí anótelo, 4 niveles de aplicación del mensaje de Dios, del mensaje de Cristo a las 7 iglesias. 4 niveles de aplicación. 4 niveles de aplicación. Es decir, 4 formas en que vamos a aplicar el mensaje de las iglesias a nuestra vida. Primero, el primero es histórico, así anótelo, histórico. Es decir, cada iglesia, anote eso, cada iglesia iba a presentar un problema en particular. Cada iglesia iba a presentar un problema en particular. ¿Esta iglesia tiene problemas, hermanos? ¿Y la de aquí a la vuelta también tendrá problemas? Por supuesto, por supuesto. Esas 7 iglesias existieron realmente, mi hermano. Cada una iba a experimentar un problema particular. Pero no nos vamos a meter en ese problema particular de cada iglesia, nomás cada una iba a presentar, de hecho presentó un problema particular. Número 2, segundo, les servía de advertencia, les servía de advertencia, lo que Cristo tenía que decirles, les servía de advertencia. Imagínese usted a un hijo suyo, mi hermano, que usted no lo reprende y lo discipline. Imagínese que le diga, papá, quiero una niña de 8 años, cómprame una motocicleta como mi vecina para andar por periférico a las 7 de la tarde. Imagínese. No, hermano. Por eso nos servía de advertencia a todas las iglesias. Número 3.
estaba destinado tanto a los individuos como a las congregaciones, no nomás a las congregaciones, también a nosotros como individualmente. Estaba destinado el mensaje tanto a los individuos como a las congregaciones. Y por último, hermano, el cuarto nivel de aplicación. Los mensajes son proféticos. Los mensajes son proféticos. Ahora, note otras tres cosas, otro apartado. Cada carta se puede dividir en 7 partes. Cada carta a las iglesias se puede dividir en 7 partes. 7 es el número perfecto, exactamente. Número 1, hermanos. La primera parte en que se puede dividir es el título del Señor. El título del Señor. Es decir, ¿qué título le puso Cristo a cada iglesia? Número 2, un elogio que Cristo les dio. Un elogio. Cristo elogió algo de las iglesias, a algunas. Número 3, una crítica. Cristo dio una crítica a las iglesias. Número 4, una advertencia. También les dio una advertencia. Número 5, un llamado. Un llamado. Faltan 2. Número 6, les dio un desafío. Un desafío. Y número 7, les dio una promesa. ¿Listo, hermanos? Les dio un título al Señor, a cada una le dio un elogio, le dio una crítica, les dio una advertencia, les dio un llamado, les dio un desafío y les dio una promesa. Eso es lo que vamos a ver de las 7 iglesias, un esbozo general nada más. No nos vamos a meter con Esmirna, con Laodicea, con Tiatira, porque nos lleva mucho tiempo, pero a grandes rasgos son los mensajes importantes que Dios dio a la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, hermanos? ¿Del método alegórico hay alguna pregunta? ¿De las iglesias hay alguna pregunta? Porque vamos a continuar con el dispensacionalismo. Vamos a tener 5, sí, Oscar, dime. Allá va. Sí, gracias. Sí, se oye así, ¿verdad? De estas 7 iglesias, ¿cuál fue la regla que utilizó Jesús para medir en lo que estaba fallando cada una? Lo que estaban haciendo o no haciendo. Por ejemplo, aquí noté, pero ya no se los quise comentar, 2 de las 7 iglesias, 2 de las 7, Sardis y Laodicea, no contienen ningún elogio, no les dio ningún elogio. Estaban haciendo muchas cosas mal y las estaba observando. En 2, Esmirna y Filadelfia, no aparece ninguna crítica. A esas 2 iglesias no las criticó. A Pérgamo no contiene ninguna advertencia. A Pérgamo no le dio ninguna advertencia, pero sí contiene 2 críticas Pérgamo. Y en las últimas 4, el Cristo las desafió y les dio una promesa como advertencia. Entonces, él veía lo que estaban haciendo cada iglesia o lo que dejaban de hacer. Y por ejemplo, la de Éfeso, que es la primera que vimos, le dijo: has dejado tu primer amor. Te felicito porque no agarraste la doctrina de los nicolaitas, pero me has dejado de amar a mí primero. Ya no soy tu primer amor. Es como una novia que te dice eso. Falló al primer mandamiento del decálogo. Por así decirlo. Sí, por así decirlo. Dejó de amar, de tener el primer amor para Cristo. Y a todas les da eso, les da el elogio, el llamado, la advertencia, según lo que hicieron o lo que no hicieron. Okay. Sí, hermana. Al dejar su primer amor, yo pienso que se enfocaron más en el tradicionalismo, en estar cumpliendo como
como lo hacía o como lo hace una ama de casa, ¿no? Que yo a veces me comparo con esa iglesia, que me agarro haciendo qué hacer y digo, al ratito leo, y al ratito leo, y al ratito escucho, y al ratito, y se me dan las 11 de la noche y apenas ando agarrando la Biblia, ¿verdad? Y ya no llegó el ratito. Y ya no llegó el ratito. Entonces, yo alguna vez escuché a un pastor que decía que habían dejado su primer amor no precisamente por egoístas o por andar haciendo, sino por andar haciendo otras cosas dentro de la iglesia que no era lo principal. O sea, como que hay que darle lo primero es lo primero, amar a Cristo. Por lo que sea, pero dejaron su primer amor. Sí, dejaron a Cristo. Usted, por a un lado. ejemplo, si deja su primer amor a su esposo, pues a lo mejor ya no lo atiende, anda afanada, como Marta anda afanada en las cosas, anda a lo mejor con prioridades cambiadas. ¿Se acuerda que vimos un domingo en la mañana, vimos eso? Traemos prioridades cambiadas, le damos más importancia unas que a otras, no estudiamos la palabra de Dios de repente, me importan más mis amigas, mi descanso, mi diversión, etcétera, por lo que sea, pero dejaron su primer amor. Ese es el problema. Puede ser egoísmo o no egoísmo, pero a fin de cuentas dejan su primer amor. Cuando una pareja empieza a perder ese primer amor desde novios, eso ya no va a funcionar correctamente. Imagínese con Dios. Ahora, ¿qué es la iglesia de Dios, hermanos? ¿Qué es la iglesia de Dios simbólicamente? La pensé que no se acordaban, la esposa. Es la esposa. Cristo se va soltero y llega casado con nosotros, con su esposa. Él nunca nos deja, nunca deja su primer amor por nosotros. Ni lo dejó, ni lo deja, ni lo dejará. Nosotros sí fallamos, pero Él no. Entonces, por lo que sea, la pregunta de Oscar es muy real en la actualidad, pues es un mensaje para las iglesias en general. ¿Por qué Cristo les llamó la atención? Por lo que hicieron o lo que no hicieron inclusive. Algunas no hicieron nada malo, pero dejaron de hacer algunas cosas. Entonces hay pecados también de acción y de omisión. También por no hacer lo que debo de hacer es un pecado. Entonces, eso es importante. ¿Qué actual mensaje de hace 2000 años a las iglesias de ahorita? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ok, tenemos 10 minutitos. Si quiere ir al baño, le dije a mi señora que prepararon, no, ella fue de su pecunio unos sandwichitos, a ver quién alcanza y quién no. Allá están al frente. Tenemos 10 minutitos para que vaya al baño, tome un sandwichito, un cafecito y se regrese para concluir. ¿De acuerdo? Adelante, hermanos. ¿Queda claro lo que estábamos viendo de la interpretación alegórica? Me interesa que quede ese punto claro. No sé si alguien no entendió. Hermano. La interpretación alegórica es... bueno, sí, gracias, Lalo, gracias. Nomás para que salga en el audio de que se está grabando. ¿Sí me puede explicar un poquito más qué es la interpretación alegórica? Con mucho gusto, hermano. La interpretación alegórica es espiritualizar la Sagrada Escritura. Es decir, voy a poner un ejemplo para que me pueda explicar. Los hermanos amilenialistas dicen que cuando Dios habla del milenio es un periodo de mucho tiempo. Entonces ellos dicen que actualmente estamos viviendo el milenio y que la gran tribulación fue cuando se destruyó la ciudad de Roma por el emperador Tito en el año 70 después de Cristo. Entonces, Jerusalén, perdón. ¿Qué dije Roma? No, Jerusalén, gracias pastor, Jerusalén. Entonces ellos espiritualizan los 1000 años y dicen, es un periodo de mucho tiempo, porque si usted les dice, oye, pues es un milenio y ya van más de 2000 años. No, pero es que cuando dice milenio y espiritualizan, dicen, quiere decir mucho tiempo, indefinido. ¿Me explico? Entonces, no, vamos a ver, les voy a dar también la interpretación literal. No, lo vamos a ir viendo y vamos a ver la teología del reemplazo y todo. Vamos a estar viendo para que ustedes tengan bien asentado su creencia, hermanos. Un sentido figurado a la mayoría. Ahora,
Les recuerdo nada más lo que les dije, hermano. La primera vez, no creo que no vino la primera clase, ¿verdad? ¿Sí vino? Les recuerdo lo que le dije la primera clase. Pongan atención, hermanos. Les recuerdo lo que les dije la primera clase. La interpretación literal, escúcheme, no quiere decir que nosotros no tomemos en cuenta la hermenéutica y las formas del lenguaje hermenéutico. ¿Hay tipos? Sí, hay tipos. ¿Hay hipérboles? Por supuesto que hay hipérboles. Todas las formas del lenguaje hermenéutico las reconocemos, pero no tenemos una interpretación alegórica tipológica. Es decir, para nosotros como dispensacionalistas, aunque es literal la mayor parte de la escritura, también creemos que hay hipérboles y parágrafes y tipos y todo. Por ejemplo, ¿quién es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento? Puede ser Adán, otro, el tabernáculo, hasta los lazos con los que está amarrado, los clavos con los que está clavado en la tierra del tabernáculo, es un tipo de Cristo. Creemos en los tipos, pero no tenemos una interpretación tipológica, es decir, alegórica, espiritualizada. Si la Biblia dice 1000 años, para nosotros son 1000 años, no 1050 ni 900. Cristo dice 1000 años y son 1000 años para nosotros. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Quedó clara la pregunta, hermano? ¿Alguna otra duda? Muy bien, vamos a ver a dónde alcanzamos. Me dijo mi pastor que tenemos hasta las 11:30, entonces vamos a ver si nos logramos aventajar un poco. Muy bien. Ahora, hermano, váyase a sus apuntes, por favor, porque vamos a ver lo más rápido posible que podamos. Haga su ejercicio en muñecas para que pueda apuntar rápido. Y vamos a ver la primera dispensación. Le voy a decir nomás de lo que consta, nada más. No vamos tampoco a ampliarnos mucho, nomás lo voy a mencionar. La primera dispensación se llama la dispensación de la inocencia. Ahora, para los que no vinieron o los que todavía no saben qué son las dispensaciones, fíjese bien, mis hermanos, las dispensaciones es un periodo de tiempo, escúchalo muy bien porque hay mucha mala entendimiento en esto, es un periodo de tiempo con lo que Dios trabaja con ciertas personas y tiempos en su momento histórico. Es decir, no son, y hago así, no son diferentes formas de salvación. ¿Se acuerda lo que les dije en el dispensacionalismo? Cuando les di dispensacionalismo, no son diferentes formas de salvación. No es que Adán tuvo una forma de salvación, Abraham tuvo otra, Moisés otra, no. Siempre ha sido por fe. En el Antiguo Testamento por la fe en Dios y en el Nuevo Testamento por la fe en Cristo. No son diferentes formas de salvación, ni tampoco es que Dios haya fracasado. El que fracasó fue el hombre, no Dios. Y tampoco es que Dios haya cambiado su plan. No, hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos. Dios es el mismo. Quiero que quede eso bien claro porque hay mucha mala información al respecto. Entonces, cada dispensación es teológica, no es bíblica. Aunque la palabra viene en el libro de Efesios, ya nuestro pastor se acuerda que les dijo, ¿qué es dispensación? Viene de la palabra griega oikonomos, que es economía del hogar. ¿Qué quiere decir? Que Dios por ejemplo, ¿cómo trabajó con Adán y Eva Dios? Igual que con Abraham. ¿Lo llamó y le dijo, salte de tu tierra? ¿Cómo trabajó con Adán? Tenía todo Adán. De hecho, no había llovido. Salía una humedad de la tierra. Por eso no le creyeron a Noé cuando dijo que iba a llover, pues no había llovido en el mundo hasta ese tiempo. ¿Cómo que va a llover y va a inundar todo? Trabajó diferente Dios con Adán cuando pecó. Sí, tenemos el protoevangelio de Génesis 3:15, en donde iban a herir a Cristo en el carcañar, pero también Satanás iba a ser herido en la cabeza. Tenemos el protoevangelio desde ahí, pero la forma de trabajar de Dios fue diferente con Abraham, fue diferente con Moisés, fue diferente con Noé, fue diferente con Adán, etcétera. ¿Queda claro, mis hermanos? Entonces no son diferentes formas de salvación, ni Dios ha cambiado tampoco. Entonces, la dispensación de la inocencia, anótelo, es desde la creación del hombre hasta la caída y la expulsión del huerto. Todo eso abarca la dispensación de la inocencia.
El hombre fue creado con inocencia, mis hermanos, y fue colocado en medio de un ambiente perfecto, como lo dijimos ahorita, un huerto plantado por Dios mismo. Fue creado perfecto. ¿Cómo se llamó el huerto? El Edén, que quiere decir en hebreo una delicia. Eso quiere decir Edén, una delicia. Lo puso en ese lugar no para vivir ociosamente, hermanos. Muchos dicen que el castigo de Adán fue el trabajo. No, él ya trabajaba, le ponía nombres a los animales, labraban la tierra, la sojuzgaban, la gobernaban, ya trabajaba mucho él. Él estaba guardando el huerto y ejercitando su cuerpo y su mente y su alma en compañerismo con su ayuda idónea. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, Eva estaba sometida a Adán en amor y en servicio, y los dos sometidos a su Creador. Se paseaban en el huerto con Dios. Fíjese qué hermoso. Fíjese cómo tenían todo y aún así le fallaron a Dios. ¿Qué se puede esperar de nosotros, hermano? Por eso tenemos que estar tomados de Dios todo el tiempo. En el día en que desobedecieron, tal como Dios le había dicho, les había amonestado, la muerte física y espiritual llegó a ser su herencia. Murieron espiritualmente y después físicamente. El cuerpo llegó a estar sujeto a la muerte temporal y su alma igualmente perdió la comunión con Dios. En otras palabras, murieron espiritualmente, hermanos. Esa es otra cosa que luego vamos a ver también, la famosa tricotomía o la dicotomía. Luego la vamos a ver. Ahora, anote en qué consiste, nomás le voy a dar títulos así rápido. ¿En qué consiste la dispensación de la inocencia? ¿De qué partes consta la dispensación de la inocencia? Uno es la creación del hombre. La creación del hombre. Otro es la creación de la mujer. Otro es el huerto del Edén. También fueron sometidos a una prueba de obediencia. ¿Se acuerda que fallaron? Fueron sometidos a una prueba de obediencia. ¿Qué pasó cuando fueron sometidos a la prueba de obediencia? La caída. De esa consta también, la caída. Después de la caída, tuvieron una muerte física y espiritual. Muerte física y espiritual. Perdieron su comunión con Dios también. De todo eso consta la dispensación de la inocencia. ¿Cuál fue la pena del pecado? La muerte, la maldición. ¿Que ya Eva daba a luz o no daba a luz? ¿No daba a luz? Entonces, ¿por qué le dijo ahora vas a dar a luz con dolor? Ya daba a luz, pero ahora iba a ser con dolor, hermanos. ¿Ya trabajaba Adán? Ya, pero ahora iba a ser ganar el pan con el sudor de su frente, no por... No, ahorita vamos a ver después la siguiente dispensación. Terminamos con dos más, hermano. La promesa de redención. La promesa de redención y la expulsión del paraíso. La promesa de redención y la expulsión del paraíso. Ahora sí como un paréntesis. ¿Qué fue lo que maldijo Dios, hermanos? Dígame dos cosas que maldijo Dios. Maldijo la ecología. Maldijo a la serpiente. Por eso usted no deje que su esposa platique con víboras, porque luego la convencen. Maldijo a la serpiente. ¿Maldijo a Adán? ¿A Eva? Nomás les dijo vas a parir con dolor a Eva, y Adán le dijo ganarás el pan con el sudor de tu frente. Escúchame, hermano, el espíritu de Adán no fue maldecido. Por eso yo no creo en el calvinismo cuando dice que ya tenemos nosotros de arriba los que se van a condenar y los que se van a salvar, porque el espíritu de Adán no fue maldecido. Su personalidad salvable permanece, tiene decisión y libre albedrío. Contrario a lo que se dice que no tenemos libre albedrío. Es nomás como
como algo añadido. ¿De acuerdo, mis hermanos? Segunda dispensación, y con esto terminamos. Y no vamos a alcanzar a ver todas, no las quiero ver a la carrera, pero segunda dispensación, la dispensación de la conciencia, así se llama. La dispensación de la conciencia. La promesa, como les decía, del protoevangelio de Génesis 3:15, no solamente dio la esperanza de un redentor personal, hermanos. Ahora, mucho ojo, nuestros hermanos amilenialistas dicen que ya Adán y Eva sabían de Cristo por este protoevangelio. No, hermano. Imagínense a Adán diciendo, es que dentro de 4,500 años va a nacer Cristo y No, ellos no sabían nada de eso. Por eso la iglesia empezó en Hechos 2, no en el Antiguo Testamento. ¿Estamos atando cabos? ¿Sí estamos atando cabos? En Pentecostés, exactamente. Entonces, la promesa de Génesis 3:15, mis hermanos, no solamente dio la esperanza de un redentor personal que contendería con Satanás, no solamente eso, y él lo vencería a Satanás, sino que la profecía también insinuó que había enemistad perpetua entre las simientes opuestas del mundo, la simiente de Satanás y la simiente de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, esas simientes estarían opuestas en conflicto continuo hasta el final de los tiempos. Aquí viene, hermanos, dicho sea de paso, porque les voy a estar recordando porque va a venir. Hay una teología que se llama la teología del dominio. La teología del dominio es lo que utilizan los postmilenialistas, los hermanos postmilenialistas, y dicen que la iglesia va a acabar con el mal. No, hermano, no. Nunca la iglesia va a acabar con el mal. No es potestad de la iglesia terminar con el mal. Es de Cristo en su segunda venida. Él va a acabar con el mal, no nosotros como iglesia. ¿Qué tenemos que hacer con el mal nosotros? Tratar con el mal, no acabar con el mal. Nunca lo vamos a hacer. Nosotros no somos Cristo, no somos Dios. ¿Queda claro, mis hermanos? ¿Por qué se me quedan viendo con cara de what? ¿Así? Ok. Bien. Rápidamente, de lo que consta la dispensación de la conciencia, nomás así se los voy a dar. Caín y Abel, hermana. Caín y Abel, eso viene después de la edad de la inocencia, es Caín y Abel. Sus ofrendas de ellos, ¿se acuerda? ¿Cuál fue la ofrenda grata? ¿La de quién? La de Abel. ¿Cuál fue la ofrenda que no le agradó a Dios? La de Caín. ¿Por qué no le agradó a Dios? No, ¿por qué no le agradó a Dios la ofrenda de Caín? Lo que primero dijo esto, ¿verdad? Sí, allí empezaron las religiones. Fue el esfuerzo humano por agradar a Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos de religare? Exacto. Allí empezaron las religiones. A quererle dar a Dios lo que yo creo que es bueno para Dios. No lo que Dios me mandata. No lo mejor, sino lo que yo creo que es lo mejor. Siguiente, nacimiento de Set. Nacimiento de Set. Porque Set representa la renovación justa. Porque pues se acabó, ¿verdad? Adán y Eva fallaron. Luego, los patriarcas antes del diluvio. Los patriarcas antes del diluvio. La maldad del mundo, de todo eso consta la dispensación de la conciencia, la maldad del mundo. Luego el arca de Noé. Se paró la esposa de Noé fúrica, porque Noé estaba haciendo el arca y él le puso el arca de Noé. Y la señora dice, ¿y yo qué? ¿Onto yo, verdad? No, no es cierto, no es bíblico eso. Luego, Noé y su familia son preservados. Noé y su familia son preservados. También, mis hermanos, anote todas las especies de animales también son preservadas. Todas las especies de los animales también son preservadas. Y termina con el diluvio esta dispensación. Termina con el diluvio. Si Dios quiere, si Dios nos permite vida, dicen en las noticias, si Dios nos permite vida y usted su atención,
Para el siguiente jueves vamos a ver las otras dispensaciones, así la vamos a mencionar, en qué consiste y luego lo que consta, nomás los títulos para que usted sepa en qué consta cada dispensación. Y desde ahí nos vamos a brincar hasta el capítulo 4, de Apocalipsis. Y allí empieza lo sabroso, hermano. Ahí empieza lo sabroso escatológico, el capítulo 4. Porque la gran tribulación, ¿de qué a qué capítulo es la gran tribulación? ¿Se acuerda? Los que han leído algo de Apocalipsis. ¿De cuál a cuál capítulo es la gran tribulación? Todo lo que va a pasar en este mundo. Del 6 al 19. Ahí va a empezar lo sabrosón. Pero vamos a ver también, les voy a dar el amilenialismo. Es honesto que veamos el amilenialismo también. Y la teología del reemplazo se las voy a dar, aunque sea brevemente, pero que sepan en qué consiste eso. Y les voy a dar también las diferencias de Israel en la iglesia. Las diferencias de Israel y la iglesia. Porque la teología amilenial dice que Israel ya no forma parte de Dios, del plan de Dios, y que ahora la iglesia es el Israel espiritual y ahora todas las bendiciones son para nosotros. Vamos a ver si es cierto, a la luz de la Escritura. ¿De acuerdo, mis hermanos? Se va a poner más sabroso cada vez, vamos entrando más en materia. Muy bien, dejamos aquí la tercera dispensación para la siguiente, si Dios quiere, si Dios nos da vida. ¿Dudas, preguntas, mis hermanos? Sí, Oscar. Otra vez el preguntón. Sobre la primera dispensación, Ajá. nada más, ¿cuál era el plan de Dios original? Antes, vamos a suponer que no pecaran. ¿Cuál era? No, reproducirse. querido Oscar, estuviéramos ahorita en la O sea, ya nueva. no habría necesidad del dispensacionalismo ni De nada nada eso. hubiera necesidad, de nada. Sí, De pero nada si no hubieran pecado, estuviéramos hay- en el Edén constante, en el plan Ok. de Dios original. Vamos a volver al plan de Dios original. Vamos a volver en Sí, la Nueva claro. Jerusalén. Ahí les dejo de tarea, hay cielos nuevos, ¿sí? Tierra nueva. ¿Por qué no mar nuevo? ¿Por qué no? Ya sé que no va a haber mar, pero ¿por qué mar no? Porque dice tierras nuevas y cielos nuevos. ¿Por qué mar no? Si no les encanta ir a Vallarta tanto. Luego, ¿les encanta ir a Vallarta, ¿a poco no? Entonces, ¿por qué no va a haber mar nuevo? Nomás tierra y cielo. Bueno, se los dejo de tarea. ¿De acuerdo? Se los dejo de tarea. Entonces, mi querido Oscar, si no hubieran fallado Adán y Eva, estuviéramos ahorita nosotros, mira, en el Edén todavía. Ok, pero bueno, ¿nos puedes explicar un poquito más el plan? O sea, era reproducirse y que Adán y Eva le transmitieran a sus hijos esos principios y de trabajo, de amar a Dios, de relacionarse con Dios. Todo lo que acabas de decir es correcto, pero principalmente Dios nos creó con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito por el cual Dios nos creó originalmente? Tener ¿qué? Comunión con Dios. ¿Le hacía falta a Dios? Él vivía en la eternidad. De hecho, el tiempo, hermanos, escuchen, el tiempo es para esta esfera del espacio que estamos. El tiempo no existía antes. Por eso les digo que la eternidad es atemporal. No es que sea per secula seculorum, no, es sin tiempo, es atemporal la eternidad. ¿Sí? Entonces no había tiempo antes, el tiempo lo creó Dios para nosotros. Ya desde antes de la fundación del mundo Dios sabía que le íbamos a fallar y nos amó tanto que Él mismo se dio y Él mismo puso el plan de salvación. Pero tu pregunta es enormemente importante, mi querido Oscar, porque si no, la comunión con Dios fuera diferente. Adán y Eva tenían comunión con Dios, vivían en una comunión total con el Señor, no les faltaba nada. Sí, te pregunto porque eso es lo que enseñamos aquí en los cursos, pues, de Sí, nuevos sí, sí, sí. principios y libertad financiera y todo eso, ¿no? Sí, es correcto lo que enseñan. Nuevos Administración, principios todo está eso. muy bien. Los que no han tomado nuevos principios, tómenlo, por favor, vengan con el hermano en la mañana. Necesitamos unificar doctrina y que ustedes tengan lo mejor. Nuevos principios es muy, muy importante sobre todo para los nuevos o los que ya se les haya olvidado, ¿verdad? Pero sí, esa es la comunión con Dios que tuviéramos ahorita todavía hasta el momento, ¿verdad? Otra pregunta, hermanos. No, por supuesto. ¿Quién fue el creador del mal? Ajá. ¿Quién fue el creador del mal, hermanos? ¿Pero por qué? Exactamente.
¿Qué pasa si Dios no nos hubiera creado con la opción de poder introducir el mal en el universo, en el mundo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabe qué hubiera pasado? Como robots. Te ordeno que me ames. Imagínese a mi hermano pastor ordenándole a Alice que lo ame. Te ordeno, Alice, que me ames. No fuera de su corazón. No fuera de su corazón. Le dice, ¿ya ves? Dice, me ama. Aquí la traigo. Libre de su libre albedrío. Es correcto. Entonces, tenemos eso, hermana. Si no hubiera influencia del enemigo, fuera todo pues como era en el tiempo del Edén, no lloviera, no hubiera nublados, no hubiera nada, fuera una comunión con Dios tremenda, hermosa y sin problema. Pero Dios ya sabía que al darnos libertad, que es lo más sagrado que tenemos, que es lo más sagrado, podíamos tener la libertad de que Satanás, o mismo Satanás, tergiversara su corazón y decidiera ser como Dios, y entonces cayó. Satanás tiene libre albedrío. Satanás tuvo libre albedrío, por eso está como También, está. Sí, y la tercera los parte de los ángeles ángeles lo tienen, siguieron. Sí. Pero los ángeles también tienen libre albedrío. ¿Cuáles ángeles se refiere? ¿Los caídos o los ángeles de Todos. Dios? Los ángeles de Dios obedecen a Dios. Ángel es mensajero en griego. Ellos obedecen a Dios. Ellos no son como nosotros. ¿No tienen libre albedrío? Ellos no tienen ese libre albedrío, los ángeles, porque obedecen a Dios, no tienen otra opción. Ahora, sí. Pero en el tiempo que fue creado, antes de que entrara la maldad, como Dios puso la opción con Satanás, Satanás quiso ser igual a Dios, sentarse en el estrado de Dios, y pues no, obviamente entró la soberbia en su corazón. Entonces Dios quitó el libre albedrío a los ángeles por lo que hizo la caída de Satanás. Lo que pasa es que ya ellos, hermana, ya se descararon, por así decirlo, fallaron ellos, Satanás le entró soberbia, se jaló a la tercera parte que se fueron con Satanás, los otros no, y entonces ya de allí en adelante ya no tiene salvación Satanás, está condenado al lago de fuego, que vamos a ver en el capítulo 21 de Apocalipsis, y los ángeles, los que no se rebelaron, ellos tienen la consigna de servir a Dios nada más. No puede decir, imagínese al arcángel Gabriel o a Miguel, que Dios le diga, oye Miguel, haz esto. No, mañana, Señor, o la semana que entra. No, ellos la consigna tienen de obedecer a Dios. Entonces los que creen en que los ángeles, los creyentes, ¿cómo se llaman? ¿Angelología? A la angelología. Ajá. Es una verdadera... ¿Cómo? No le entiendo. Sí, los creyentes que creen que los ángeles... Los creyentes, ok. Los creyentes de los ángeles que vienen, inclusive, a mí me dijo, yo tengo tinnitus, Ajá. y a mí me dijo mi hija, ¿sabes que el tinnitus es un llamado de los ángeles? Bueno, lo que tú tienes, Dígale, y yo le dije, dile que me quite la calcificación de la membrana timpánica. sí, porque- le dije, ay, oye, pues no les entiendo, la verdad, a mí de eso no me hables porque yo no le creo a los ángeles. No, y aparte hay hermanos que, digo, nuestros hermanos pentecostales, que le dan órdenes a los ángeles. Sí, Te por ordeno eso. que el ángel fulano que me protejas. No, yo no soy nadie para darle órdenes. Es más, no me hacen caso. O sea, Pues no. no, ellos le hacen caso a Dios. Y esos que creen que cada uno tenemos un ángel guardián. Bueno, sí hay un ángel de la guarda, sí hay un ángel Sí. que nos guarda porque Pero- Dios les ordena. Porque Por eso hay salmos que nos dicen que tus ángeles del cielo acampen a nuestro lado. Ok, Sí, o sea, sí, sí. hay ángel de la guarda. Ahora, que cada ser humano tiene uno, lo dudo, porque no son tantos ángeles y somos millones y millones y millones de seres humanos, pero eso no es problema para Dios. No, claro. Dios nos guarda a sus hijos. Claro. Dios nos guarda con sus ángeles del cielo, ¿verdad? Pero Pero eso- ellos al inicio de la creación sí tenían su libre albedrío. La prueba está que Satanás se rebeló contra Dios, quiso Sí. ser igual a Dios y ahorita está ya destinado al lago de fuego. De hecho, el infierno no fue para el ser humano, fue para Satanás. Ahí se van Sí. los que no quieren nada con Cristo, pero no fue creado para nosotros. No, yo sé. Gracias. No, al contrario. ¿Todo bien, hermanos? ¿Otra duda? Ahí está el micrófono. ¿Todo bien? Ok, pues ya que tiene el micrófono, ¿nos despide?
Hija, con oración. Gracias. Bueno, Señor, primero que nada queremos agradecerte porque pues día con día nos vas mostrando lo que quieres que vayamos entendiendo, Señor. Así Te es, quiero Padre. pedir que a cada uno de nosotros nos des Sí, el Señor. entendimiento para poder recibir estas palabras y pues que tu Espíritu sea el que nos vaya mostrando Amén, las Señor. cosas, Señor. Amén, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que están aquí. Te pido Así que es, los Padre. bendigas grandemente, Señor. Guárdalos, Que Señor. les permitas llegar con bien a sus casas, Amén, Señor. Padre, así sea, Y Señor. que pues todas estas palabras se queden en nuestros corazones. Así sea, En el nombre Señor. de Jesús, amén. Amén y amén. Gracias, gracias, hermanos. Pues Dios les bendiga, váyase con cuidado porque ha de estar mojadito el piso y nos vemos, si Dios quiere,